¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos escuchas de la virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Hoy vamos a hablar de ética de la investigación, pero no desde el laboratorio ni desde la clínica, sino desde las ciencias sociales y las humanidades. ¿Cómo evitar causar daño cuando investigamos experiencias, discursos, memorias, identidades o comunidades enteras? Para comenzar, queremos compartir una noticia reciente que conecta directamente con el tema de este episodio. Hace poco, la revista Science publicó un artículo titulado Unethical AI Research on Reddit Under Fire, en el que se reporta la fuerte polémica generada por un estudio académico que utilizó datos de usuarios de Reddit sin consentimiento explícito. Aunque los datos eran técnicamente públicos, la investigación fue duramente criticada por no considerar los posibles daños sociales, simbólicos y personales que podían derivarse de analizar y publicar ese material sin diálogo ni cuidado hacia las comunidades involucradas. El debate no giró únicamente en torno a si se violó o no una norma institucional, sino algo más profundo. ¿Es ético investigar cuando el diseño metodológico puede reforzar estigmas o exponer narrativas sensibles o afectar a colectivos específicos, aun cuando se cumplan con los requisitos formales? En este caso, se nos permite abrir una pregunta clave para el episodio de hoy. ¿Cumplir con los protocolos éticos es suficiente para garantizar que una investigación no cause daño? Y justamente para pensar estas preguntas nos acompaña hoy la doctora Adriana Terben Salinas, investigadora y antropóloga, autora del artículo Pensar la ética de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades desde la no maleficencia. En este trabajo, la doctora Terben propone una reflexión crítica sobre cómo producimos conocimiento social y qué responsabilidades éticas implica investigar a otros y otras. Muchas gracias por estar aquí hoy en Bioethics News. Vamos a empezar. Tradicionalmente, cuando hablamos de ética de la investigación, se piensa en modelos desarrollados para las ciencias biomédicas, consentimiento informado, evaluación de riesgos físicos, protocolos estandarizados. Pero, ¿qué pasa en las ciencias sociales, y las humanidades? Porque los riesgos aquí suelen ser distintos, ¿no? Daños simbólicos, estigmatización, afectaciones a la identidad o a la memoria colectiva. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido históricamente el lugar de la ética de la investigación en ciencias sociales y humanidades? ¿Y por qué consideras que sigue siendo un campo en constante disputa? Hola, Carla. Pues primero, muchas gracias por la invitación. El tema que propones para esta sesión, pues me parece muy interesante en lo particular, en lo personal. Y bueno, esta primera pregunta que lanzas, ¿no? Pues es una pregunta que, por supuesto, nos ayuda a dar apertura al debate. Y bueno, como bien dices, la ética de la investigación, todo este desarrollo que tiene, que es muy amplio, ¿no? Ha provenido desde las ciencias biomédicas, la investigación clínica. Desde ahí se han elaborado pues, protocolos, directrices, pautas, en fin, ¿no? Hay todo un desarrollo de documentos y de procedimientos bastante robusto.
Y es cierto que todo ello ha sido un referente, ¿no? Son importantes referentes para pensar la ética de la investigación desde las ciencias sociales y las humanidades. Que, como bien también ya lo adelantaste, pues la manera en cómo procedemos en estas otras ciencias, pues es muy diferente a cómo se procede en las ciencias de la salud, ¿no? En la biomedicina, en la investigación clínica. Y aquí quizás la tensión o la disputa que puedo ubicar tiene que ver con migrar todo lo que se ha desarrollado en estas ciencias a las ciencias sociales y humanidades, sin pensar en cómo esto se podría o se puede adecuar a nuestros procesos de trabajo. Y creo que esta falta de adecuación quizás tiene que ver con que muchos de estos procedimientos se llevan ahora más como en forma de trámite para cumplir con una serie de requisitos para que se nos aprueben los protocolos de investigación. Tiene que ver con esto que, bueno, yo no soy la única persona que lo dice, en muchos lados se menciona con la burocratización, ¿no? de la ética. Y creo que cuando nos encontramos en ese plano más del trámite, entonces inhibe poder llevar a cabo una reflexión pues más profunda, una reflexión que involucre otros aspectos muy diferentes, ¿no? de los que históricamente, ¿no? son desde los que se ha hecho pues todas las reflexiones y todos estos avances, otros diferentes pues. Y bueno, creo que si nosotros podemos retomar los principios, ¿no? Porque creo que es ahí en donde podemos encontrar la pista, volver a los principios, ¿sí? Que me parece que los principios de autonomía, de privacidad, de no maleficencia y otros más que hay, me parece que son fundamentales. Sí. Pero si vamos dejando los principios de lado y nos vamos concentrando más en aprobación por medio del cumplimiento de ciertos criterios operativos, ¿no? Es cuando creo que, es donde creo que está la tensión, y los principios entonces van perdiendo esta capacidad de reflexión y dejamos de advertirlos de esa manera cuando yo creo que podemos retomarlos. Por ejemplo, el principio de autonomía, que está muy relacionado con el consentimiento informado, pareciera que es el principio pegado al formato, a la carta de consentimiento. Pero el principio de autonomía creo que es un principio que se puede pensar todavía muchísimo más allá de simplemente una carta de consentimiento informado. Claro, y justo, bueno, creo que en tu artículo vas proponiendo pensar la ética de la investigación desde estos principios, pero sobre todo desde el principio de no maleficencia, entendido como la obligación de no causar daño. Entonces, ¿qué implica recuperar este principio en las ciencias sociales y en las humanidades y, por ejemplo, sobre todo en tu área, ¿no? Que es la antropología? El principio de no maleficencia me parece bien interesante para esta reflexión. Retomé, tratando de salir de esto que decía hace rato, ¿no? Relacionado con la burocracia. Retomé a Adela Cortina, entonces, una pensadora desde la filosofía. Y ella nos sitúa o nos permite situar a este principio de no maleficencia en una ética de mínimos, a diferencia de otros principios, como por ejemplo el de autonomía, que estaría en una ética de máximos. Entonces, a partir de ahí es que considero que el principio de no maleficencia me permitía llevar a cabo esta reflexión. Como también dije hace rato, el principio de autonomía también se puede pensar mucho más allá del trámite, ¿no? Pero me enfoqué en el de no maleficencia por aquello que está relacionado con una ética de mínimos y que finalmente tiene que ver con aquellas mínimas cuestiones, ¿no? Con las que hay que tener consideración, ¿no? De las que hay que tener consideración.
y tomar en cuenta cuando formulamos un proyecto de investigación, cuando formulamos las preguntas, cuando queremos llegar al planteamiento, pues, de una investigación, a su problematización, pues. Entonces, pensar desde la no maleficencia, ¿no? Ubicándola en esta ética de mínimos, pues ya nos permite ver cuáles son esas cuestiones mínimas y que esas cuestiones mínimas tendrán que ver con cuidar que el desarrollo de aquel sector social con el que vamos a trabajar, porque bueno, es cierto que si bien trabajamos con personas, también el riesgo que nosotros tendríamos que tener en cuenta no es tanto un riesgo en la persona y mucho menos en el cuerpo de la persona, que es en donde sucede los riesgos en una investigación clínica, ¿no? Entonces, en una investigación social, como los riesgos los vamos a ubicar en otro ámbito, que no es necesariamente el riesgo físico o los daños físicos, pues. Y lo vamos a ver como daños o riesgos directos o indirectos, y creo que en los daños indirectos es en donde está también la clave, porque nos lleva a hablar de daños sociales, culturales, ¿no? Simbólicos, que era también lo que mencionabas al inicio. Entonces, el que una investigación tenga como resultado, digamos, un resultado que además tendrá una validez científica, que, digamos, estigmatice a un sector de la población y que de esa manera ese sector de la población se siga percibiendo en una situación, pues no sé, de exclusión o de explotación. Y es donde nosotros podemos recurrir a este principio y cuidar que esos resultados no reproduzcan o no mantengan la situación de explotación de un sector social respecto del cual nos interesó pues llevar a cabo un estudio. Si te fijas, ahí no hubo mucho de consentimiento informado, ¿verdad? Claro. Pero sí es cierto que se consideró algo que me parece que es fundamental. Sí, y justo en esta cuestión de, o sea, pensando en los límites del consentimiento informado, uno de los ejes centrales en tu texto es la crítica a la aplicación casi automática de herramientas como el consentimiento informado, pero ¿por qué crees que este puede resultar insuficiente en investigaciones sociales complejas? El consentimiento informado es cierto que es fundamental. Es un derecho, bueno, que tendrían las personas que participan en una investigación. Pero bueno, si vamos al principio de autonomía, ¿no? Es cuando nos permite, como insisto, en ver esto de manera pues mucho más interesante. En las ciencias sociales y en las humanidades sí se ha llevado a cabo una crítica bastante amplia respecto del consentimiento informado cuando se trata de investigaciones encubiertas. Y sobre eso hay mucho. O sea, de hecho, uno puede buscar y encuentra mucho respecto de esas críticas. En este artículo que publiqué, que aquí comentas, a mí me interesaba más retomar experiencias de investigación que no fueran encubiertas, sino experiencias de investigación donde incluso podría llevarse a cabo, ¿no? El consentimiento informado, pero que por algunos motivos se dificulta. El que no sea suficiente, ¿no? Que es lo que me estás preguntando ahora, me tiene que ver porque si se dificulta, ¿no? Conseguir este consentimiento informado, y no porque sea encubierta, ¿no? Las personas están enteradas de que estamos haciendo una investigación, que venimos de la universidad, es que son, no sé, para estudios de posgrado o para una investigación de algún profesor. O sea, digamos, eso, el título, los objetivos, incluso todo eso se puede comunicar. Pero muchas veces en las ciencias sociales y humanidades es difícil concretar el consentimiento informado como también se nos pide, ¿no? Que es generalmente una carta firmada, aunque también en muchos lados se habla de que también puede ser de manera oral, pero bueno, cuando hay de manera oral no hay evidencia, ¿verdad? Respecto de la carta firmada, pues también se pide que esté en un lenguaje accesible, todo ello, ¿no? Que se dé a entender. Todo eso está muy bien, pero aún así se enfrentan dificultades. En el texto hablo de 3 ejemplos de investigaciones, ¿no? Donde por la naturaleza, ¿no? del estudio, es difícil conseguirlo. Voy a poner el ejemplo de uno para poder expresar mejor esta idea.
en una investigación sobre transporte público, Ujú. el tiempo que tiene la persona que investiga para hacer una entrevista es el tiempo que la persona está en el paradero esperando, pues, el camión, ¿no? En ese momento, rápidamente podría informársele respecto del estudio que se está realizando, pero en realidad el tiempo apremia y lo que se va a buscar, en todo caso, es ya abordar, pues, o trabajar con la persona las preguntas, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, se nos dice que cuando en nuestros estudios van a haber sectores vulnerables involucrados, pues aún más hay que tener cuidado de, por ejemplo, de este consentimiento. En este estudio, que sí había en los usuarios de transporte público personas que podemos ubicar en situación de vulnerabilidad, no fue algo que pudiéramos anticipar para tomar medidas previas, sino que fueron los resultados del estudio. O sea, el estudio nos permitió ubicar qué usuarios del transporte público, ¿no?, provienen de qué sectores de la población que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y entonces aquí resulta insuficiente el consentimiento informado porque si nosotros hubiéramos, digamos, aplicado este requisito previamente, quizás nos hubiera impedido conocer realmente la población que usa este servicio, porque no hubiéramos podido acceder a ella. Entonces no hubiéramos podido conocer sus condiciones, las situaciones que enfrentan, porque de antemano, por no haber podido cubrir este requisito, no hubiéramos podido, pues, hacer este acercamiento. Quizás de manera muy intuitiva hubiéramos, pues, no sé, abordado a otras personas, pero vaya, en realidad no nos hubiera permitido trabajar y realmente conocer cuáles son, qué es lo que nos interesaba, cuáles son las situaciones que la población en situación de vulnerabilidad estaría enfrentando cuando es usuaria del transporte público. Entonces, eso es algo que va a ser un resultado, no algo que pueda yo prever. Porque es cierto que para llevar a cabo el consentimiento informado, esas son cosas que uno debe de tener por anticipado, ¿sí? Pero eso no lo podíamos tener por anticipado. Claro. Y en este caso, por ejemplo, tenemos varias cuestiones que se tienen que considerar, ¿no? Relaciones de poder, desigualdad social o estructural, lo que mencionas, ¿no? La vulnerabilidad de estos grupos investigados. Y pensando en esto, o sea, el posible daño social y simbólico, o sea, como casos como el que mencionas o como el caso de la noticia del inicio, nos muestran que el daño no es siempre inmediato o muy evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar estos daños sociales o simbólicos que una investigación puede producir, incluso sin intención explícita? Bueno, en este artículo del que hablas, el que publico, ahí menciono que en la identificación de los riesgos puede estar la clave para llevar a cabo esto. Pero es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de riesgos o de daño físico, pues hay parámetros parámetros que nos permiten medir eso. Pero cuando estamos de este otro lado, no tenemos esos parámetros tan definidos y entonces se dificulta saber cuál pueden ser los riesgos. Uno puede quizás minimizarlos o por el contrario puedes incrementarlos, o sea, exagerarlos y que al final nada tengan que ver con la realidad o con la situación de la investigación. Esto de identificar daños me parece interesante porque en nuestro caso, como estamos hablando también de daños indirectos, aquí, por ejemplo, nosotros podemos empezar a considerar cuestiones como, bueno, hace rato mencionaba, ¿no?, que los resultados de mi investigación puedan reforzar ciertos estigmas, ¿no?, y que lleven a, digamos, reforzar ideas relacionadas con que ciertos sectores de la población, no sé, viven en pobreza porque naturalmente viven en pobreza, ¿sí?
Eso, bueno, eso era lo que mencionaba y eso es algo que decía que desde el principio de no maleficencia nos puede llevar a pensar. Pero también, por ejemplo, yo puedo publicar una investigación en donde, aún habiendo considerado ello, los usos que otra persona les dé Claro. pueden ser muy distintos a Sí. todas las consideraciones que yo tuve y que el uso de esa investigación pues pueda servir para afectar a cierto sector de la población. Ujú. Y claro, más cuando estamos hablando quizás de problemas sociales, que son generalmente los que trabajamos, en donde por supuesto que están atravesadas relaciones de poder Ujú. y en donde el sector pues que busca conservar o mantener ciertas prerrogativas podría utilizar esos argumentos para ello, lo cual sería tremendo, pero sí que hay ejemplos, ¿no? Y ahí en mi capítulo del libro, de este artículo de la revista, perdón, pongo algunos de ellos. Por ejemplo, en una investigación que hizo un colega, que se llama Yuri Escalante, ahí analizaba cómo en ciertos procesos judiciales donde había involucrada población indígena, el argumento de atraso cultural servía para justificar ciertas acciones que se habían cometido. Ya llega un momento que lo que se cometió, no se cometió, bueno, atraso cultural. O sea, argumentarlo de esa manera, pues lo que hacía era terminar por mantener la cultura de los pueblos indígenas, pues en una idea, ¿no? Que lamentablemente luego se puede compartir, ¿no? Ampliamente, como de pueblos, pues sí, que tienen atraso cultural, que son primitivos, cuando realmente no es así. Pero entonces estoy hablando de dictámenes que se llevaron a cabo y que al utilizar esos conceptos, ¿no? Pues, por ejemplo, han llevado a que, no sé, se prohíba hablar la lengua indígena, se prohíban, pues sí, otras cuestiones relacionadas con ello, como por ejemplo que accedan a ciertos cargos, ¿no? A puestos de autoridad también, justo por pensarse que hay un atraso cultural en ello. Entonces ahí va teniendo una repercusión que va trascendiendo a otros ámbitos diferentes del que originalmente se hizo referencia a ello. Y entonces, bueno, pues ahí está una afectación, que es una afectación indirecta a los pueblos indígenas y que tiene que ver con el uso que se puede hacer de nuestras investigaciones. Claro, nosotros difícilmente podríamos controlar ello, pero tenerlo en cuenta, tenerlo presente, también nos puede servir, por ejemplo, para retomar otros principios, como es el de la privacidad, ¿no? Y de esa manera también considerar ciertas cuestiones que no tendrán que ver con la confidencialidad a modo de trámite, ¿no? Sí. Sino sí, que luego muchas veces en la confidencialidad pues lo que se guarda es el nombre de la persona, en todo caso aquí puede ser su origen étnico, puede haber otras cosas, ¿no? Su orientación sexual, su identidad de género, algún padecimiento, yo qué sé, ¿no? Pero más allá, este principio de privacidad nos puede ayudar a adelantarnos a usos que se puedan hacer de los resultados de nuestra investigación, que no podemos controlar, como decía, pero que también por estar trabajando con problemas sociales, que sabemos que pues hay personas involucradas en tensión y que son sectores de un lado y del otro, pues bueno, o sea, esa es una información que tenemos que es, o sea, viendo, digamos, todo este panorama es el que nos permite adelantarnos a ello. Entonces, bueno, eso es algo que podemos considerar. Y respecto de las relaciones de poder, que también me preguntabas, pues bueno, efectivamente las hay. De hecho, la persona que investiga ya de por sí está acercándose, digamos, en términos jerárquicos, pues en una posición, digamos, superior. Y eso es algo que también es importante que reconozcamos. De esa manera, nosotros podemos, por ejemplo, reflexionar respecto de esto que denomino, bueno, esto que retomo más bien del etnocentrismo, ¿no? Desde dónde estoy partiendo, desde dónde me posiciono yo para observar, en este caso, la cultura de un pueblo que es diferente al mío, y yo desde ahí qué valoración hago respecto de ella. Esto de las relaciones de poder me parece fundamental
que sí lo veamos también en la persona que investiga, no nada más en aquellos que harán uso de los resultados de nuestra investigación. Y aquí en mi artículo hablo de interpretaciones alternativas, ¿no? En donde, y creo que con esto me ayuda a redondear esta identificación de daños que me decías. Si yo identifico que mi estudio puede ser utilizado de alguna forma como yo no lo preveo, y también identifico que yo pues ocupo una posición dentro de la investigación que realizo, el que yo presente interpretaciones alternativas pues también me va a permitir que aquellos resultados que yo doy, y que además estamos en un campo social, ¿no? Pues no se inscriban como resultados concretos, definitivos, sino que al haber otras interpretaciones que acompañen ello, puede abrir el panorama y entonces ver, bueno, esto puede ser de esta manera, pero también puede ser de esta otra forma, ¿sí? Y de esta manera creo que yo o cualquier persona que haga estos estudios no estaría, digamos, como solidificando una noción, una idea o una interpretación, en este caso, respecto de algún problema social. Porque finalmente en los problemas sociales hay tantas cosas involucradas, ¿no? Porque, bueno, yo de momento lo estoy pensando como entre dos que se enfrentan, pero en realidad son más de dos. Claro. Porque luego al interior de los mismos grupos hay diversidad. Entonces, si empezamos a, digamos, como a desmenuzar todo ello, difícilmente podríamos tener unas conclusiones únicas para ello. El poder tener conclusiones en plural, ¿no? El poder lanzar distintas interpretaciones, creo que puede ser una vía para evitar causar daño. Y esto que mencionas creo que es bien importante, ¿no? O sea, pensar en la responsabilidad ética que tienen las investigadoras, los investigadores, respecto de qué categorías se están utilizando, ¿no? Cómo las están utilizando y qué narrativas se están produciendo a partir de ahí, ¿no? Entonces, pensando como en la práctica cotidiana de la investigación, ¿cómo puede una persona investigadora reflexionar críticamente su propia posición ética, política y epistemológica? Bueno, ya un poco adelanté eso, pero sí, creo que en un primer lugar hay que reconocer que valdría la pena mucho hacer esa reflexión, por supuesto. A veces no es sencillo. Pero creo que sí se presta mucho a ello últimamente, ¿no? En años recientes, en donde ya, digamos, la ciencia ya no, o por lo menos en las ciencias sociales y humanidades, que es de donde yo hablo, pues no está trepada en este pedestal de la neutralidad, ¿no? Y ya en el momento en que uno se baja de ahí, pues empieza a ver todas estas aristas. Es una reflexión que me parece que debe ser incluso planteada en el protocolo de investigación, desde dónde estoy hablando, cuál es mi postura política, por ejemplo, respecto de ello. Finalmente estamos abordando problemas sociales. Entonces, los problemas sociales están atravesados por un montón de posturas, ideologías, convicciones, valores, prejuicios, en fin, ¿no? Es con lo que trabajamos, o sea, es la materia con la que trabajamos. Entonces, difícilmente nosotros estaríamos como limpios y liberados de todo ello. En realidad, el tomar partido o tomar postura, por un lado, que quizás muchas veces se vio como un sesgo y algo que contaminaría los resultados, creo que es más interesante que se enuncie, ¿no? Cuál es mi postura respecto de ello, y creo que podría dar muchísimo más claridad, porque cuando no se ha enunciado ello, pues no es que no esté, más bien no nos enteramos, pero ahí está. Entonces, si yo la anuncio, bueno, pues ya quien lee, pues de menos sabrá desde dónde estoy hablando, porque difícilmente estaré hablando desde una posición omnipresente, ¿verdad? Todos nosotros crecimos y nos educamos en una familia, en una escuela, en cierto ambiente, en ciertos medios, que por supuesto que nos va dando una serie de valores personales, de
de ideas respecto de las cosas. Hace rato hablaba del etnocentrismo, ¿no? De considerar que también de la cultura de la que yo provengo, pues tiene mejores, no sé, por decir, parámetros de vida que otras. Y son cosas subjetivas, es cierto, y quizás más implícitas, pero este ejercicio de reflexión, pues justo lo que nos permite es que todo eso que está de fondo, pues salga a la luz. Bien, esta reflexión respecto de la posición de la persona que investiga, creo que no es únicamente un ejercicio exclusivo para investigadores en ciencias sociales y humanidades, incluso también en la investigación en salud, ¿no? Biomédica, clínica. Por ejemplo, esto lo he leído, ¿no? No es que lo diga exclusivamente yo. La financiadora, ¿no? Quien está financiando los estudios, pues el dar a conocer, ¿no? De dónde proviene pues, el financiamiento, pues también nos puede ayudar a advertir en, ¿por qué no?, cierta tendencia que pueda tener el desarrollo de la investigación. O quizás no cierta tendencia, pero sí ciertos recortes, ciertos parámetros que se establecen, ¿no? Y que estarán en función también de los intereses de quien está financiando. Y eso llevará a unos resultados. Entonces, creo que ese es un ejercicio de reflexión que sí estaría, digamos, yo creo que atravesando toda la investigación en las distintas disciplinas, ¿no? En las ciencias sociales y humanidades creo que es donde más apertura se ha dado a ello. Cuestiones como la situacionalidad del conocimiento, por ejemplo, son posturas bien interesantes que justo nos invitan a decir desde dónde estoy generando el conocimiento, reconocer, claro, como mencionaba hace rato, pues la posición que ocupo, ¿no? de poder también en ello. Y bueno, y también si hay financiamiento, pues también las ciencias sociales y humanidades reciben financiamientos, por supuesto, para llevar a cabo sus investigaciones. Y eso influye. Eso influye también. Sí. Y pues bueno, tiene que ver con todo ello, ¿no? No es nada más sacar mi diario personal, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver con muchas más cuestiones que están ahí en relación con la persona que investiga. Sí, creo que hace rato que mencionabas Adela Cortina, ¿no? Adela Cortina menciona algo bien importante, ¿no? Que la ética no es neutral, nunca es neutral. Entonces, en este sentido, creo que sí es bien importante posicionarse, sobre todo para que no pueda, o sea, estas narrativas que se pueden producir de cierta investigación, al menos esté claro desde dónde uno lo está abordando como investigador. Digo, si bien no podemos controlar los resultados o más bien las interpretaciones futuras o posibles de lo que uno está escribiendo o investigando, sí deja como claro desde dónde se parte, ¿no? Y creo que esto que mencionas es súper importante. Y, por ejemplo, en este sentido, ¿qué mensaje te gustaría dejarle ya como reflexión final a estudiantes e investigadores jóvenes que desean tomarse en serio la ética de la investigación, mucho más allá del cumplimiento institucional, burocrático y todo esto? Bueno, aquí en la Facultad de Filosofía, los estudiantes de posgrado no pasan por la revisión de sus protocolos por el Comité de Ética. Quienes pasamos somos los profesores. Sí. Y en los estudiantes de posgrado es donde he encontrado un interés mucho más abierto a ello. Como no están supeditados al trámite, ¿sí? No tienen que llevar a cabo este trámite, se interesan más por otro tipo de reflexiones, más como estas que estamos hablando ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, el mensaje que podría yo tener y que sería para quienes estudian un posgrado aquí en la facultad y bueno, también en cualquier otra universidad, es que recuperen, bueno, claro, voy a decir, el principio de no maleficencia para iniciar las reflexiones que van a llevar a cabo en la forma en cómo van a plantear su problema de investigación, en la manera en cómo van a formular la pregunta de investigación o preguntas de investigación, uh-huh. Que esas preguntas no estén únicamente dirigidas hacia un aporte a la disciplina, sino que también sean preguntas
que estemos pensando hacia el beneficio que puede tener cierto sector de la población, ¿no? Con el que vamos a trabajar, porque al final vamos a trabajar con algunas personas que pertenecen a algún sector de la población, y que justifiquemos también nuestros estudios no nada más en función de un aporte disciplinar, un aporte al conocimiento, sino también un aporte social, ¿no? Creo que para llevar a cabo esto, guiarnos desde los principios éticos de la investigación puede ser muy interesante, pero los principios, claro, ¿no? Desde los principios, desde la autonomía, desde la privacidad, desde la justicia, desde, bueno, la no maleficencia, que me parece que es el de inicio, y creo que puede ser una reflexión que incluso se puede ir tomando desde el inicio, desde que se empieza a pensar en el tema, y que no lo deje nada más ahí, que les acompañe a lo largo de todos sus estudios y a lo largo de todo el desarrollo de sus estudios, porque es cierto que lo que inicialmente uno puede pensar podrá irse, pues sí, cambiando a lo largo del tiempo. Pues estos estudios pues duran 2 años, 4 años, y hay cosas que no podemos prever, que nos vamos a encontrar, y eso podrá ir llevándonos a ir pensando esto de otras formas. Entonces, que sea una reflexión que también vaya acompañando pues toda la trayectoria de los estudios de posgrado. Bien, muchas gracias. Bueno, y además eres egresada de la especialidad en ética de las investigaciones. Entonces, bueno, tenemos ahora convocatoria abierta. Y como egresada, ¿cómo describirías tu experiencia en este programa? Formé parte de la primera generación. Sí. Y fue una experiencia bien interesante porque habíamos personas de muchísimas disciplinas. Recuerdo bien, había médicos, por supuesto. Había gente de biología, había de filosofía, estábamos de antropología, principalmente. Creo que también de veterinaria, no recuerdo. Pero bueno, principalmente. Y fue muy interesante porque creo que en un primer momento sí predominó la parte más de la ética dentro del campo de la biomedicina, la salud, la clínica, pero en la especialidad, digo, porque la misma especialidad, pues así lo tiene dentro de sus contenidos, fue ampliándola, ¿no? De tal manera que las discusiones que llevábamos pues eran interdisciplinarias. Entonces fue muy interesante porque ya un caso clínico incluso, también ya lo estábamos apreciando pues desde una perspectiva antropológica. Claro. Y no nada más desde la del médico. Y así como cuando yo escuchaba los argumentos del médico, la médica que estaba ahí respecto de ese caso, y bueno, claro que me parecían bien interesantes, también de nuestro lado, cuando nosotros dábamos nuestro parecer, también incluso se llegaban a sorprender de cuestiones que, pues sí, no les habían pasado por la cabeza y que sí vale la pena también tomar en cuenta cuando se está frente pues, a un caso, frente a una situación. Eso fue bien interesante. Y la otra cosa que me pareció bien interesante es que luego muchas veces esto de la ética, pues uno lo dice así incluso de manera muy coloquial, hablando incluso hasta en el comedor de tu casa con tu familia comiendo, y decimos esto no es ético y cosas así, y después me di cuenta que no, o sea, no, tampoco es así lo que sea, ¿sabes? Claro. O sea, esto que uno tenga una ética personal, no, o sea, realmente sí hay que, pues, conocer muchas cosas y que hay una parte histórica súper interesante y también los debates. Y ya a partir de ahí, en todo caso, empezar a elaborar, a arrojar preguntas, yo qué sé, pero sí, lo que me hizo ver es que no es una cuestión de personal, que yo pienso si esto es ético o lo otro, sino que sí hay una serie de, en este caso, a mí, los principios, que fue con lo que me pareció como súper interesante, que por ejemplo, hay una serie de principios que te permiten pensar en ello. Y bueno, eso también creo que fue importante, en algo que en lo personal me sirvió de mucho estudiar la especialidad.
Muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, por esta conversación y por invitarnos a pensar la ética en la investigación como una práctica situada, responsable y crítica, ¿no? Les recomendamos que lean el artículo de la doctora Adriana Terben, Pensar la ética de la investigación en ciencias sociales y humanidades desde la no maleficencia. Por ahí pegaremos el enlace a tu artículo. Y bueno, también la nota de Science que mencionábamos al inicio. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu palabra y tu mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar pronto. Y gracias igual a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos en los próximos capítulos de Bioethics News dentro del canal de Ética sin Permiso. Recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.